Comenzando con el práctico 4 para el cálculo de tuberías, vemos que la información inicial que tenemos son tablas que nos muestran los valores de epsilon, la aspereza absoluta para distintos materiales, ya sean nuevas o usadas. Materiales que son habituales en el comercio, uno tiene que consultar igualmente estos valores para cerciorarse y además los diámetros comerciales porque uno realiza un cálculo y tiene que verificar que ese diámetro esté existente en stock y se fabrique. Las principales ecuaciones a utilizar para las tuberías provienen de la teoría, donde la carga o la energía disponible para la cota piezométrica es J, que resulta del cociente entre H, la carga total, y la longitud del tramo que estamos considerando. Vamos a utilizar también el gráfico de Moody, donde van a aparecer distintas ecuaciones de acuerdo al movimiento que tengamos. Por un lado, el movimiento laminar, donde la expresión es lambda por Reynolds 64, y luego movimiento turbulento en tuberías lisas, con esta expresión que estoy señalando con el mouse, y el movimiento turbulento en tuberías rugosas. Además, aparece la expresión de la fórmula de Colebrook, que es para una situación intermedia entre tuberías lisas y rugosas, la fórmula de Darcy-Weisbach, donde tenemos la pérdida de carga J por unidad de longitud, que multiplicada por el diámetro de la tubería nos resulta igual a la altura de velocidad por un coeficiente lambda que visto en la teoría. Junto con ello, sumado a las pérdidas de frotamiento que están asociadas a la longitud de la tubería, aparecen las pérdidas de cargas singulares, donde tenemos, por ejemplo, estrechamiento brusco en tuberías, venimos con un diámetro aguas arriba y se sale con un diámetro aguas abajo. Con esta expresión podemos calcular la pérdida de carga debido a este estrechamiento brusco. Lo mismo que la embocadura a la salida de un depósito. La embocadura de un depósito, la salida a través de una tubería de un cierto diámetro, tenemos un lambda por embocadura. Y en este otro caso, tenemos un tubo entrante en un depósito, también con una pérdida de carga y un diámetro para esa tubería entrante a ese depósito. Ya si los bordes son redondeados, la pérdida de carga es distinta y así con otros tipos de pérdida de carga como este caso que es un ensanchamiento brusco o la llegada de la tubería a un depósito con el lambda que tenemos que tener en cuenta. El lambda medio en general toma el valor de 1, asociado además a la energía cinética, es decir, como en el depósito no existe velocidad, la referencia es la velocidad de la tubería aguas arriba. La velocidad aguas arriba considerando el diámetro aguas arriba. Y este otro caso de pérdida de carga para codos redondeados y para codos en ángulo, con los distintos tipos de ángulos que podemos llegar a tener para las tuberías y siempre diciendo que cada fabricante y cada material tiene su tipo de elemento en particular. Por último, las válvulas, que permite la apertura o cierre de las mismas. Hay distintos tipos.
Por lo tanto, para cada tipo de válvula aparece una pérdida de carga. Y tenemos acá el inicio del ejercicio número 1. Dice calcular el diámetro de los tramos R1, el depósito R1 hacia A, el depósito R2 hacia A, y desde A hacia B, que es una red abierta quiere decir que no tiene retorno, y con los siguientes datos: la cota del recipiente o reservorio 1 son 600 metros, la del 2 son 500 metros, la tubería tiene una longitud de 1600 para R1A, 1600 metros, y 1400 metros para R2A, siendo la cota del punto A, la cota topográfica, de 400 metros. Por último, desde el punto A hacia el punto B, una longitud de 1300 metros, la cota topográfica del punto B es de 60 metros y la altura de la columna de agua que se solicita tener en el punto B es de 60 metros. Tenemos entonces los datos: el caudal, la presión en el punto B, que ya dijimos 60 metros de columna de agua, la viscosidad cinemática, que va a ser dato, o bien nos van a dar la temperatura del agua y con ello la podemos calcular, y el caudal con el que tenemos que llegar al punto B, de 82 litros por segundo. Las cotas ya habíamos dicho, de R1 y de R2, y para el ejercicio vamos a aplicar Moody. Vamos a entrar en el gráfico de Moody, donde vamos a obtener D sobre epsilon. Vamos a ver el valor del diagrama de Moody, donde vamos a ingresar con los datos y poder obtener los valores que necesito para el cálculo. Entonces, vamos a suponer un diámetro. Con ese diámetro que vamos a suponer y con el material que estoy suponiendo que estamos utilizando, porque también lo tengo que suponer, como proyectista debo fijar el material a utilizar, con eso calculamos el Reynolds con la expresión ya conocida, U por D sobre Nu. Ingresamos a la tabla con ese valor de Reynolds, interceptamos a la curva de D sobre epsilon para los distintos movimientos, y con ese D sobre epsilon calculamos el valor de lambda. Entonces, para el primer tramo suponemos un diámetro de 0,25, tenemos la velocidad porque ya hemos calculado el diámetro, sabemos el caudal. Recordemos que estamos calculando el diámetro o la tubería desde B hacia A, donde el caudal es de 82 litros por segundo. Acá esta expresión 0,082 metros cúbicos por segundo, está mal la unidad, falta, en lugar de 2 es 3. Con esa velocidad calculamos el Reynolds, suponemos un tipo de material, en este caso asbesto cemento. Con ese valor de epsilon y ya habiendo determinado o establecido el D, tenemos D sobre epsilon, entramos a Moody con Reynolds y D sobre epsilon y sacamos de la tabla de Moody el valor de lambda.
con el valor de lambda calculamos el valor de J, que es la pérdida de carga por unidad de longitud. Lo multiplicamos por la longitud de este tramo, el AB, que son 1300 metros, y obtenemos la pérdida de carga disponible máxima con la que contamos entre A y B, es decir, 11,05 metros. La cota piezométrica en A va a ser la cota del punto B más la cota topográfica en B más la altura de presión, que es P sobre gamma, que en este caso era 60 metros de columna de agua, más la energía que hemos calculado que se consume entre A y B, es decir, los 11,05 metros. Con esos datos yo puedo obtener la cota piezométrica en el punto A. Cota en B, cota topográfica en B, más la altura de presión en el punto B, más la energía disponible que hemos calculado con la expresión y con el ingreso al Moody según el valor de Reynolds y según el D sobre epsilon adoptado. Como segunda parte, calculamos el tramo R1A, es decir, desde el punto A hasta el depósito 1, R1, donde tenemos una longitud de 1600 metros. Y este caudal que aparece acá, de 29,52, es 29,52 litros por segundo. Vamos a ver que es un dato que yo he supuesto y que voy a establecer como que una porción de los 82 litros por segundo que vienen al tramo AB provienen del tramo R1 y la diferencia de esos 82 litros por segundo y el valor que he adoptado para R1A viene del reservorio R2. Con eso yo puedo establecer el J como la diferencia de las cotas piezométricas. Fíjense bien que son cotas piezométricas y no topográficas. La cota piezométrica del reservorio 1 está dado por el nivel de agua y la cota piezométrica del punto A la acabamos de calcular y es 421,05 metros. Dividido su longitud nos da el J. Con ese valor adoptamos un diámetro, con ese diámetro calculamos una velocidad. Fíjense que está corregido el valor de caudal. En esta expresión son litros por segundo y acá aparece el valor correcto. Calculamos la velocidad, calculamos el Reynolds, U por D sobre Nu. Con el diámetro adoptado tenemos D sobre epsilon. De acuerdo a la tubería, ingresamos nuevamente a Moody y calculamos el valor de lambda. Con el valor de lambda calculamos J, nuevamente con la expresión conocida, lambda V cuadrado sobre 2G por D1, y con eso determinamos la pérdida de carga real entre el punto A y el reservorio R1. Observamos con respecto al J que habíamos calculado anteriormente, el J disponible es 0,112, la pérdida de carga real es menor. Por lo tanto, podemos establecer que el cálculo es correcto, ya que consumo menos energía de la que dispongo. Si hubiera sido al revés, es decir, que el J consumido real hubiera sido mayor, yo no puedo gastar mayor energía de la que dispongo. Esta es la energía que dispongo, entonces tendría que redimensionar. Para el tramo R2A hacemos lo mismo,
la cota piezométrica del reservorio 2, que es el nivel del reservorio 2, menos la cota piezométrica de A, dividido su longitud. El caudal, fíjense que es la diferencia entre los 82 litros por segundo y los 29,52 litros por segundo que supuse para el tramo R1A. Con eso calculamos J, el J disponible. Adoptamos un diámetro, con ese diámetro nuevamente el proceso similar a la primera parte del ejercicio, con esa velocidad calculamos el Reynolds y con el diámetro y el valor de D sobre epsilon entramos a modo y calculamos lambda, donde el J que obtenemos es 0,044, es distinto del J2, es decir, estoy consumiendo mucha menos energía que la disponible. Por lo tanto, me está diciendo que yo estoy usando un diámetro muy grande y lo puedo disminuir, es decir, realizar una economía en el ejercicio o cambiar el material. Si usamos otro tipo de material como acero calibrado nuevo, con ese epsilon, nuevamente el proceso, la velocidad sigue siendo la misma porque no he cambiado el diámetro. El Reynolds es el mismo, cambia el D sobre epsilon porque cambió el epsilon. Ingresamos a Moody, calculamos el lambda y vemos que sigue siendo J. Y así con otro tipo de hormigones otro tipo de materiales, perdón, hasta que en el caso de acero laminado sin costura, ingresando con el D sobre epsilon para ese material, obtengo un valor muy similar a la energía disponible entre el punto A y el reservorio R2. Por lo tanto, ya aplico esos valores de J calculados o reales al delta H viniendo desde el reservorio 1 y el delta H viniendo desde el reservorio 2. Con esos valores, fíjense, estos son los valores, los J reales. Este 0,0569 es este valor, ese valor real. Y el 0,111 es este valor que obtuve acá. Es la pérdida de energía real para el tramo 1 y para el tramo 2. Con esos valores de delta, yo calculo la cota piezométrica del punto A. Es decir, el R1, 600, que es la cota piezométrica del reservorio 1, menos la pérdida de carga, menos el delta H1, es decir, del tramo 1, me da una cota piezométrica nada de 422. Si vengo desde el reservorio 2, esa cota piezométrica va a ser los 500, que corresponden a la cota piezométrica o el nivel del estanque 2, el nivel de agua coincide con la cota piezométrica, menos la pérdida de carga delta H2 de ese tramo. Vemos que tenemos dos cotas piezométricas posibles para el valor de A. Por lo tanto, lo que hago es un promedio entre los 422,4 y los 420, es decir que este valor resulta del promedio. Con ese valor vuelvo nuevamente a calcular la energía disponible, J1, con esa cota obtenida del promedio, para el tramo 1, desde el reservorio 1 que tenía una cota de estanque de 600 y esa misma cota piezométrica del punto A con respecto al reservorio 2 que tiene una cota piezométrica de 500. Vuelvo a realizar los cálculos, pero ya ahora
se ingresa en el ábaco de Moody desde el extremo superior con los siguientes datos. Yo supuse un diámetro, tengo un valor de J1. Con ese diámetro y el material tengo D sobre epsilon. Y con esta expresión del diámetro a las 3 medios sobre nu, raíz de 2G por J1, la pérdida de carga disponible es igual a Reynolds raíz de lambda. Yo tengo el valor del diámetro, tengo el valor de 1 sobre nu y tengo el valor de la raíz de 2G por J1. Con eso tengo un valor, yo ingreso a la tabla, con ese valor, D a la 3 medios sobre nu, raíz de 2G J1, intercepto a mi valor de D sobre epsilon correspondiente y obtengo un lambda. Y veo que además esa expresión era igual a Reynolds raíz de lambda. Si yo de la tabla o del ábaco de Moody saqué un valor de lambda, como esta expresión además es igual a Reynolds por raíz de lambda y calculé lambda, puedo despejar el valor de Reynolds. Con ese valor de Reynolds, que calculo de lo que obtuve de lambda, puedo calcular el valor de la velocidad para el tramo R1A y con esa velocidad verificar el caudal. Hago lo mismo para el tramo R2A, con su diámetro obtengo y el J, el diámetro y el J son conocidos, D sobre epsilon también lo tengo como dato, y puedo además, la expresión en realidad es D2, porque estoy considerando el diámetro 2, es decir, tengo que considerar 0,15 como figura en el dato. Entonces, D1 está mal ahí y J2 también está mal ahí, o es una expresión genérica en realidad. Entonces el diámetro 2, 0,15 a la 3 medios por 1 sobre nu, raíz de 2G por J, J en este caso es 0,056, obtengo ese valor. De Moody obtengo el valor de lambda y de la expresión de esta igualdad que es Reynolds raíz de lambda, yo puedo despejar, habiendo sacado lambda de la abaco de Moody, puedo sacar el Reynolds, con eso la velocidad y verificar el caudal. Con esos datos yo necesito determinar por último el tramo AB, donde tenía un diámetro de 0,25 metros o 25 centímetros de diámetro, tenía el valor de D sobre epsilon en función del tipo de material que me da la rugosidad epsilon, y yo determino el delta H, la energía o la variación piezométrica entre A y B. La cota de A es la que obtuve del promedio, 421,37, y la cota piezométrica en B que resulta de la suma de la cota topográfica más la altura de presión en el punto B. Me da un valor de 11,37, que es la energía disponible. Lo divido por la longitud y me da el J por unidad de longitud en el tramo A a B, desde B hacia A, o desde A hacia B en realidad. Con ese valor de J y con la expresión del diámetro a la 3 medios sobre nu raíz de 2GJ, ingreso sus valores, 25 habíamos dicho que era el diámetro, este valor que no se modifica, 1 sobre nu, raíz de 2G por J, 8,75 por 10 a la menos 3, nos da un valor que además es igual a Reynolds raíz de lambda.
Con este valor, 4,5 por 10 a la cuarta, lo ingresamos a Moodle, sacamos el lambda y de esta misma expresión, habiendo sacado lambda, despejamos el Reynolds y con eso el caudal, es decir, el Reynolds, calculamos la velocidad, con esa velocidad calculamos el caudal. Y vemos que me da 84 litros por segundo, mayor al que era necesario, por lo tanto, el cálculo está bien realizado, no hay mucha diferencia. Si hubiera dado menor al necesario, yo tendría que redimensionar. Y por último, dibujamos la cota piezométrica. En el punto B, a la cota topográfica del punto B le sumamos la altura o la columna de presión, que era de 60 metros de columna de agua. En el punto A le sumamos los 21,37 para que sea esa cota piezométrica 421,37. Recuerden, era el promedio que habíamos calculado de R1A y R2A. Es decir que la cota piezométrica en A es 421,37. La cota de posición o topográfica más la altura de presión. Y por último, esta cota piezométrica lo uno con el reservorio 1 con el nivel de agua y lo mismo con el nivel de agua en el reservorio 2, ya que en ese punto la cota piezométrica coincide con el nivel de agua, ya que Z más P sobre gamma más U cuadrado sobre 2G se hace igual directamente a Z, ya que al ser un reservorio, P sobre gamma es la presión atmosférica, vale 0, y como es un reservorio no tenemos velocidad, es decir que U cuadrado sobre 2G es igual a 0, por lo tanto la piezométrica directamente es Z.